Es un placer darles la bienvenida al episodio número 11 de nuestra serie sobre las elecciones en Colombia, una serie que de hecho comenzamos hace un año con Humberto de la Calle. Todos los episodios están en nuestra página web y canal de YouTube. Ahora, el tema de hoy, Colombia, las realidades económicas y opciones políticas, porque estamos a 2 semanas del cambio de gobierno. Y la conversación se centra en el estado de la economía colombiana y en las decisiones de política económica que tiene por delante el gobierno entrante. Y para hablar sobre esto, me complace darles la bienvenida a nuestro panel de lujo. Para empezar, le damos la bienvenida a José Ignacio López, director ejecutivo de ANIF y exdirector ejecutivo de investigaciones económicas en Corfi, Colombia. Bienvenido, José Ignacio. José Ignacio. También tenemos a Carolina Soto Lozada, ex codirectora del Banco de la República y ex viceministra de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Bienvenida, Carolina. Y tenemos el placer de contar con José Antonio Campo de nuevo, el 2 veces ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia y profesor actual de la Universidad de Columbia en Nueva York. Bienvenido, doctor José Antonio Campo. Muchas gracias. La conversación de hoy será comoderada por Ben Gadan, Senior Fellow y director del Programa para América Latina del Centro Stimson, y por Ken Frankel, nuestro presidente del Consejo Canadiense para las Américas. Y gracias, Ben, y gracias al Centro Stimson por su colaboración en esta serie y en estos últimos eventos. Un Y placer, ahora Marta. me da el gusto de pasarle la palabra a Ken Frankel. Ken. Gracias, Marta, y bienvenidos a todos y gracias a los panelistas por estar con nosotros hoy. Yo creo que el punto de partida es entender dónde estamos ahora mismo, antes de entrar de las deficiencias y las crisis actuales. Preguntemos, ¿había algunos avances durante los últimos 4 años en lo fiscal, la institucionalidad, lo productivo, lo laboral y la inequidad? Y para empezar en eso, hablando de lo fiscal, José, tengo el placer de dar la palabra a José Antonio. Muchas gracias, Ken. Encantado de estar con ustedes de nuevo en estos foros. Eh, eh, Sobre la parte fiscal, lo que uno podría decir es que, bueno, al comienzo del gobierno, y perdón, cuando yo ejercí el cargo de ministro de Hacienda, sí se hicieron dos ajustes importantes, que fue el inicio de la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que era un déficit enorme, era del 2,5% del Producto Interno Bruto. Entonces, primero se desmontó el de la gasolina durante el periodo que estuve en el gobierno. Se había quedado en desmontar el del fuel oil, pero digamos a partir de julio del 2023, pero eso no se hizo o se hizo solo parcialmente y con un rezago. Y el otro fue otra reforma tributaria que se hizo en 2022, que se suma además a una que había tenido lugar en el gobierno pasado, en el año 2021. Esos dos ajustes pues tuvieron un efecto positivo, digamos, sobre las finanzas públicas en el año 2023. Sin embargo, a partir de entonces ha habido un deterioro significativo en las finanzas públicas y estamos, yo diría, en una de las peores crisis fiscales de la historia de Colombia. Tenemos un déficit que el Comité de la Regla Fiscal estima en torno al 7% del Producto Interno Bruto. De hecho, en las estadísticas comparativas de la CEPAL, es el peor déficit de América Latina en la actualidad. Y además, damos una deuda pública que está alcanzando, digamos, más del 60%, en realidad, según el comité, 61% del PIB, que es incluso superior a la que se alcanzó durante el COVID. Entonces, es una deuda pública muy alta. En el contexto latinoamericano, pues es un nivel de deuda intermedia. Digamos, hay países con menores deudas como Chile y Perú, pero digamos otros con más deudas públicas con porción de la economía, como es el caso digamos, de Brasil o Argentina
o Venezuela. En fin, ahora, la razón básica de este deterioro es el aumento de los gastos de funcionamiento. Digamos que han aumentado en más de 4 puntos del Producto Interno Bruto en comparación con la década anterior al COVID, o sea, la década de los 2010. Y por otra parte, porque por otra parte digamos, la inversión pública sí se ha rezagado significativamente. De hecho, está a un nivel bastante bajo y eso sin duda es uno de los factores. Ahora, podemos hablar más adelante de otros temas, por ejemplo, el aumento digamos, de los cargos públicos, del empleo público, que ha sido bastante considerable, y algunos otros temas. Pero sin duda alguna, desde el 2024 hemos tenido un deterioro fiscal significativo. Gracias, José Antonio. José Ignacio, ¿había avances? Antes de hablar de las deficiencias, ¿había avances o no? ¿O algunos? Bueno, en materia fiscal yo creo que ha habido algunos avances, pero realmente es difícil ser optimista, como decía José Antonio, en la coyuntura, porque además de unos déficits estructurales, en los últimos años hemos tomado decisiones a nivel gobierno, a nivel país, que han exacerbado ese problema estructural. Simplemente para mencionar, por ejemplo, en 2024-2025 se sancionaron leyes que implican gastos permanentes de más de un punto del PIB y que han hecho incluso más problemática la situación fiscal en la medida que seguimos exacerbando el problema de rigideces presupuestales. De hecho, por ejemplo, una discusión muy nutrida y muy rica en el país, que fue el acto legislativo de apostar por una mayor descentralización que nos parece una apuesta conveniente para el país, pero en las formas realmente muy complejo porque hace que si no se hace bien una ley que quedó quizás, digamos, no perfeccionada porque no ha pasado, vamos a tener incluso más rigideces presupuestales. Entonces, Colombia hoy en día se enfrenta a un problema de déficits estructurales con un margen de maniobra pequeño, con unas cifras de mayor gasto en funcionamiento. José Antonio ya lo mencionó, entonces no quiero repetir, pero simplemente hacer énfasis en que hemos tenido realmente un incremento importante en la nómina estatal y con unas cifras de inversión que no parecen estar teniendo unos grandes multiplicadores en materia de crecimiento. Y eso quizás también preocupa, porque obviamente digamos, en una situación fiscal apretada uno quiere privilegiar la inversión y proteger la inversión, pero varios rubros de inversión que en este gobierno, digamos, se han fragmentado con proyectos pequeños o incluso con baja ejecución, pues no están teniendo un efecto, digamos, multiplicador o de crecimiento muy importante. Entonces, en este momento la situación es compleja. Hemos tenido un gran bálsamo o mitigante, si se quiere, y es la apreciación del peso colombiano que hace que las métricas de deuda sean mucho mejor. Solo el año pasado, la apreciación del tipo de cambio redujo la deuda neta en 3 puntos porcentuales y este año podría ser igual. Entonces, quizás el gobierno va a mostrar de salida una métrica de deuda que se ve bastante buena en términos comparativos, pero, repito, va a estar en buena parte soportada por una apreciación del tipo de cambio que en buena parte es internacional o responde digamos, a factores externos, con una situación fiscal que sigue generando unos déficits estructurales y unos niveles, digamos, de flexibilidad bastante bajos para atacar esa situación fiscal. Entonces, yo creo que uno que sí puede mencionar algunas cosas positivas, Ken. Creo que José Antonio pues puso una de las cosas más importantes, que fue la reducción en esos subsidios a la gasolina, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, pero finalmente tenemos una situación que es estructural. No arrancó con el gobierno Petro, pero finalmente pues las decisiones que se han tomado no han logrado darle cuenta a esa situación estructural, y eso es la herencia que va a recibir esta nueva administración. Excelente, muchas gracias, José Ignacio. Carolina, queremos pasar a otros aspectos, ¿no? de esa gerencia complicada en algunos
factores, ¿no? Bueno, tenemos lo que viene desde el extranjero, ¿no? Como los efectos en las cadenas de suministro, ¿no? El resultado de la guerra en Irán, pero también la inflación, el aumento en el salario mínimo nacional, ¿no? ¿Cómo lo ves, ¿no? En una forma un poco más amplia, la gerencia que recibirá, ¿no? El presidente electo en solamente 2 semanas. Eh, bueno, Ben, muchas gracias. Y antes de responderte específicamente por este tema, sobre todo de los precios, quiero devolverme a la pregunta anterior sobre los avances, porque nos quedamos concentrados en lo fiscal. Y yo sí creo que, digamos, este gobierno entrega un balance que tiene varios indicadores positivos de corto plazo. Entonces, uno ve, por ejemplo, que seguimos creciendo lentamente, pero la economía va creciendo o va hacia una mayor recuperación. El empleo está en niveles históricos, la tasa de desempleo en mínimos históricos también. La confianza del consumidor se empezó a recuperar desde 2024 y alcanzó niveles que no veíamos hace una década. El sector financiero está fortalecido, los indicadores sociales de pobreza también muestran una reducción importante comparables con una década atrás, con antes de la pandemia. Tenemos también una respuesta institucional sólida. Vimos que en lo institucional los contrapesos relativamente funcionaron, entonces digamos eso fue positivo. En lo fiscal en particular, aparte del esfuerzo gigantesco que hizo José Antonio con la eliminación del subsidio a la gasolina, de verdad que eso los gobiernos anteriores no habían sido capaces y esto se logró acá, faltó la CPM efectivamente. Quisiera resaltar otro elemento en lo fiscal, no, bueno, también en parte con el apoyo del gobierno, y fue la consolidación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Sí, esta se crea con la ley, la reforma tributaria del 2021, pero en 2022 es cuando comienza ya operación y gracias pues al manejo de Andrés Velasco en su momento, de Juan Sebastián Betancourt después, y a los miembros del CAR, de la comisión, del comité, pues fue una voz fundamental en todo el análisis fiscal, en el conocimiento de las cifras. Ahorita, por ejemplo, el CARF tiene una proyección de déficit muy distinta a la que tiene el gobierno. Entonces, eso es lo positivo. También, bueno, ahorita hablaremos de los desafíos y entrando en particular al tema de los precios, pues aquí es un lunar. O sea, la inflación vuelve a ser una preocupación. Dentro de uno de los indicadores preocupantes es la inflación. La inflación venía reduciéndose desde su pico en el 2023, que fue más de 13%, venía reduciéndose gradualmente. Alcanzamos el 5% a finales del 2024 y de ahí se estancó la inflación. Y ahorita lo que vemos es una tendencia al alza de la inflación, ¿sí? Vemos que hay unos argumentos, el gobierno dice que es externa al gobierno, que se debe a la guerra de Irán, que se debe a temas de oferta, pero la realidad es que la guerra fue empezó en 2028, en enero, perdón, el 28 de febrero de este año, 28 de febrero, pero los precios venían subiendo desde antes, ¿sí? Entonces, ¿qué recibe en materia de precios el gobierno? Pues una inflación al alza, una preocupación. Parte de este incremento, de este comportamiento, claro, está asociado a fenómenos climáticos, exacerbado por los precios de los combustibles por el tema de Irán, pero viene de antes con una inercia muy fuerte asociada al incremento del salario mínimo, que tiene, digamos, otros componentes, pero en este momento lo que hay es una situación compleja en materia de inflación y que afortunadamente pues tenemos un Banco de la República independiente que pues busca cumplir ese objetivo de mantener el poder adquisitivo de los precios. Sí, bueno, tal vez, José Antonio, te interesaría hablar un poco más sobre el tema de la inflación, ¿no? El rumbo de la tasa de interés, ¿no? Que mencionó Carolina, porque va a ser, ¿no? Un factor influyente en el crecimiento, ¿no? De la economía en el primer, ¿no? trimestre del nuevo mandatario. Bueno, como ya lo señaló Carolina, obviamente la inflación, digamos, dejó de caer el año pasado y está ascendiendo este año. Hay una discusión muy compleja, digamos, sobre cuáles son los factores, pero, digamos, sí hay factores internacionales, digamos, asociados a la guerra del Oriente Medio, pero incluso hay otro riesgo que se está comenzando
a percibir que es el fenómeno del niño, que va a afectar la producción agrícola, ¿no? Y va a aumentar precios agrícolas quizá en el mundo entero. Y además, antes de eso, la propia guerra del Oriente Medio elevó los precios de los fertilizantes. Entonces, hay factores de oferta negativos, pero bueno, la tasa de inflación ya ha aumentado un punto porcentual y la respuesta del Banco de la República pues ha sido aumentarla 2 veces un punto porcentual y otra lo que se llama 75 puntos básicos. O sea, en total es 2,75 puntos porcentuales lo que ha aumentado la tasa de interés. Uno puede discutir si ha sido excesivo, sobre todo en el último momento, digamos, pero de todas maneras es un fenómeno preocupante, digamos, por todo lo que puede afectar a todos los sectores de la economía, incluso a los hogares que tienen algunas deudas, digamos, obviamente les aumenta el costo de financiamiento. Curiosamente, y ese es un tema que ha sido objeto de mucha discusión entre el gobierno y el Banco de la República, el presidente ha señalado que también ha aumentado el costo del financiamiento externo. Pero eso, como yo lo he señalado, es totalmente falso. De hecho, digamos, si uno toma como referencia diciembre del 2023, la tasa del Banco de la República, las tasas comerciales de interés habían bajado. En cambio, las tasas de los títulos, de los bonos de deuda pública de Colombia, que se llaman los TES, digamos, habían aumentado tanto los de uno como los de mayor plazo. O sea que es de hecho la expectativa de deterioro fiscal lo que generó el aumento de tasas de interés de la deuda pública, digamos, mientras que las otras tasas bajaban. Ahora, obviamente, todas las tasas están aumentando, pero también, curiosamente, debo decir, un tema que precisamente refleja, a mi juicio, también la confianza en si hay medidas fiscales correctas o no, es el hecho de que las tasas de los test ahora están disminuyendo. Desde el triunfo de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta comenzaron a disminuir. Y después también los márgenes de riesgo internacionales de los bonos colombianos también han bajado como medio punto porcentual, mientras que las otras tasas de Latinoamérica no se han reducido. Entonces, digamos, realmente la tasa de la deuda pública sí depende, es más digamos, de la confianza o la expectativa sobre el manejo fiscal del gobierno. Entonces, venía siendo negativo y ahora es positivo y vamos a ver si sigue siendo positivo porque eso dependerá de las decisiones que tome el próximo gobierno. Muy brevemente, José Antonio, ¿qué anticipas de los nombramientos futuros del nuevo presidente al Banco Central y la independencia de la institución, ¿no? Dado lo que hemos visto en los últimos años en la relación tensionada con el presidente Petro. Bueno, digamos, los nombramientos que hace el gobierno de dos miembros de la Junta se hacen a los 2 años y medio del gobierno. Entonces, inicialmente, los miembros de la Junta independientes son los mismos, pero además, bueno, y el gerente del Banco de la República es el mismo. Entonces, el único que cambia realmente es el ministro de Hacienda, que en el esquema colombiano, pues es un miembro de Junta. Entonces, si se quiere, ahora hay mayoría más amplia, digamos, a las políticas de ajuste, dado que estoy seguro que el nuevo ministro de Hacienda está en la línea del ajuste. Gracias. Pues otro tema que quiero tocar ese es el tema de la pobreza. José Ignacio, dice el gobierno saliendo que ha reducido por casi 4 millones de personas la pobreza y ha rescatado de casi 2 millones de personas de pobreza extrema, ¿no? Y salió hace un par de semanas en La Silla Vacía un análisis de todo eso y hay varios factores que que hablan porque sí, porque no, etcétera, si son cifras reales, etcétera, etcétera. ¿Puedes opinar un poco de eso y si realmente ha habido un avance en la reducción de pobreza en Colombia?
Sí, una pregunta muy interesante, Ken, y además es una discusión que creo que todavía está siendo perfeccionada en el sentido que hay algunos indicadores que parecen ser demasiado buenos y nos preguntamos cómo estamos logrando esos avances. Lo primero que hay que decir es que naturalmente hubo un efecto rebote en el sentido que el COVID fue una crisis muy compleja para Colombia. Colombia tiene un mercado laboral caracterizado por la informalidad y en ese sentido esa informalidad pues, era muy difícil protegerla frente al choque asociado al COVID, donde pues además de las cuarentenas pues era difícil, repito, hacer una red de protección social que el gobierno en su momento lo intentó hacer, pero pues claramente hubo un deterioro importante de pobreza en la recuperación de crecimiento post-COVID, pues hemos visto efectivamente unas ganancias importantes en materia de pobreza y en la administración de Gustavo Petro también hemos visto unas ganancias importantes y eso creo que es de las mejores noticias y lo que se puede rescatar más de los últimos años. Los factores detrás creo que son más difíciles de entender. Ha habido de parte de este gobierno, de la administración saliente, Gustavo Petro, una intención de generar una red de protección social más amplia, pero las cifras tampoco muestran que necesariamente está asociado la reducción de pobreza, sobre todo en el último año, a esos programas sociales, porque de hecho lo que estamos viendo es un aumento en los ingresos laborales. Y ahí quizás es donde la discusión está, digamos, es más relevante y más pertinente, porque si bien uno puede deducir que los incrementos del salario mínimo, recordemos las cifras de pobreza todavía no reflejan el último incremento del 24%, pero hemos tenido ya una secuencia de incrementos importantes en términos reales de ese salario mínimo, uno puede decir que eso es parte de la responsabilidad, pero en un país donde la informalidad es preeminente, pues tampoco es tan claro que esa es la explicación. Y por eso yo creo que hay varias hipótesis compitiendo sobre qué explica ese incremento de los ingresos laborales de los colombianos más vulnerables en los últimos años. Nosotros hemos advertido, y quizás una hipótesis que explica algo, no solo de eso, sino el mercado laboral, es que Colombia se ha venido sesgando hacia la economía de servicios en los últimos años. Y esa es una economía que produce, digamos, que es intensiva en mano de obra y eso genera, obviamente, un mercado laboral más resiliente. Y yo creo que esa es parte de la explicación, no completa, pero es parte de la explicación de por qué en los últimos meses o semestres hemos visto un mercado laboral con tasas de desempleo más bajas, eh, con creación de empleo, con una economía que, si bien crece, no crece a unas cifras, digamos, extraordinarias, porque Colombia está creciendo inercialmente a unas cifras entre el 2,5 y si somos muy optimistas 3, pero no mucho más que eso. Entonces, ahí hay una explicación, pero no, digamos, no es la única sobre por qué estamos viendo esa reducción en las cifras de pobreza. Otro elemento que es importante, no solo para la macro, sino para esa discusión de pobreza, son las remesas. Es bien sabido que las remesas en Colombia han venido ganando un protagonismo muy importante. Son cifras que ahora superan ampliamente los 12.000 millones de dólares anuales. Y sabemos que esas remesas también pues, van a los hogares más pobres y vulnerables. Entonces, además de la red de protección social, tenemos una economía sesgada en servicios y tenemos unas remesas y eso quizás son tres elementos importantes en una discusión que sigue abierto, pero quizás es de las noticias más alentadoras y es que hemos logrado, sin crecer mucho, y Colombia algo que tiene los elementos para aspirar a crecer mucho más, pues tener unas mejorías en las cifras de pobreza, que realmente pues es uno de digamos, de los temas más retadores y de mayor importancia en el país. Gracias, José Ignacio. Carolina, ¿tienes algo que decir sobre eso? Sí, quisiera complementar esto que acaba de mencionar José Ignacio, y es que la estructura de la oferta productiva en Colombia ha venido cambiando de tiempo atrás. Hoy, como lo menciona José Ignacio, el sector servicios ha cobrado más relevancia, pero no solo eso, sino que hoy es el principal sector que genera la actividad económica hoy en Colombia. Hace una década, el principal sector era el sector secundario, el sector de industria, construcción, minería, y pesaba cerca del 26% del PIB. Y el sector terciario, el de servicios, incluyendo administración pública, pesaba 16%.
y desde hace un poco menos de una década se han venido revirtiendo esos dos sectores y hoy el peso del sector productivo recae en el sector terciario. Hoy somos una economía que depende de los servicios, los servicios pesan el 21% del PIB, mientras el sector industrial, manufacturero, de construcción y minería pesa solo el 18%. Entonces hoy somos una economía que cambió estructuralmente y que depende fundamentalmente de los servicios, lo que ha generado pues también esta posibilidad de mayores empleos atados a la tecnología, a la difusión, a los menores precios de los celulares, de las motos y la inteligencia artificial, toda una cantidad de elementos que han permitido un auge del sector servicios, pero digámoslo, en detrimento del sector secundario, de la industria. Digamos, esto pasa normalmente en las economías avanzadas, se da un proceso de que cuando la industria se va volviendo más sofisticada, va alcanzando ciertos niveles, ahí comienza el sector servicios a ganar peso. Pero aquí, digámoslo, que lo que hemos visto en Colombia es que nos hemos empezado como a desindustrializar prematuramente. ¿Sí? Vemos hoy ese peso del sector servicios sin que a la par se haya dado un avance en nuestro sector de manufacturas, en nuestro sector industrial. Entonces, eso es un tema que quería resaltar, ese cambio en la composición de nuestra estructura productiva, ¿sí? A favor de los servicios, que tiene esta gran ventaja que ha permitido el aumento de los empleos, el aumento del empleo cuenta propia también, ¿sí? En parte gracias a la tecnología, como lo decía antes, hoy vemos una cantidad de trabajadores independientes, digámoslo así, que no son informales necesariamente, pero que están conectados, digamos, remotamente a otras latitudes, lo que se llama ahora el globotics, gracias a la tecnología, o internamente, gracias a las plataformas de la tecnología también, tienen otras opciones de empleo que antes pues no existían. Bueno, José Antonio, vamos a pasar ahora a la conversación sobre la agenda del presidente electo en la materia de la economía. Y bueno, quiero comenzar con una pregunta sobre la política económica, ¿no? Teniendo en cuenta que el presidente electo ganó más o menos la mitad de los votos en las elecciones y que va a tener un Congreso bien dividido y fragmentado, mi pregunta es si tendrá él la capacidad de impulsar su agenda legislativa y si o no tiene la personalidad y la experiencia para poder moderar su agenda, para consensuar sus ideas, para establecer las coaliciones permanentes o no, que van a ser bastante importantes para sus éxitos. Bueno, para comenzar, digamos, los anuncios hasta ahora son parciales. Obviamente hubo promesas de campaña, digamos, pero ¿cuánto va a ser efectivo? Es una buena pregunta. Por ejemplo, en materia tributaria, ¿qué es lo que exactamente va a hacer y cuándo? O sea, digamos, por lo menos los anuncios hasta ahora es que, digamos, no habrá una reforma tributaria inicialmente. A mí me parece incorrecto, debería haber una reforma tributaria inicial como parte del ajuste fiscal, pero además digamos, quieren impulsar la inversión y por lo tanto quieren reducir los impuestos a las empresas, ¿no? Digamos, Colombia tiene obviamente una tasa de tributación empresarial muy alta, 35%, una de las más altas del mundo, de hecho, pero digamos, la propuesta de bajarla es compleja porque con la situación fiscal no se puede correr el riesgo de, de reducir los ingresos públicos, ¿no? En fin. Ahora, en materia de gasto público, realmente no hay nada muy concreto. Digamos, sí, que va a haber un recorte masivo, pero por ejemplo, ayer escuchamos al presidente electo hablar de unos recortes en la administración presidencial, pero esos son 300 puestos de trabajo, o sea, un número bastante limitado, digamos, ¿no? De hecho, un tema que yo complementaría a lo que han dicho Carolina y José Ignacio es que de acuerdo con las cifras que uno alcanza a ver, una parte muy importante del aumento del empleo en el último año es empleo público. O sea, estamos hablando digamos, lo que yo he visto en los datos, pero no son nada oficiales, digamos, pero son
de un poco más de 600.000 puestos adicionales de trabajo de empleo público, con una creación de empleo total que fue un poco más de 700.000. O sea, si eso fuera cierto, digamos, la reducción del desempleo es una reducción asociada al empleo público, en fin. Pero bueno, ahí seguro el gobierno entrante va a tener que hacer unos recortes masivos, además porque no hay la menor duda de que mucho aumento del empleo público fue por razones políticas, ¿no? Por el proceso electoral, digamos, para poderlo de alguna manera. En fin, eso lo vamos a ver. Pero digamos, ¿qué recortes efectivos se van a hacer al mismo tiempo que se ha anunciado que se requieren recursos adicionales en varios campos? Por ejemplo, en la salud. De hecho, él había anunciado un aumento de 10 billones de pesos inicialmente el presupuesto de salud. También hay unos pagos pendientes de subsidios de energía eléctrica que son importantes porque la posibilidad digamos, de un racionamiento eléctrico con el fenómeno del niño es creciente. Entonces ahí también hay un segundo, y hay los anuncios digamos, de cuánta plata adicional requieren las fuerzas militares, ¿no? En fin, entonces la pregunta es, bueno, si hay un aumento de gasto, cuando hay que recortar, no sé, 50 billones de pesos por lo menos, o sea, estamos hablando de más del 3% del Producto Interno Bruto, ¿cuál es el paquete completo? Es un tema que todavía está por verse, ¿no? Ahora, digamos, en otros campos, tal vez lo único realmente novedoso hasta ahora es el anuncio de que va a impulsar de nuevo la industria petrolera y de gas, ¿no? Y que va a permitir nuevamente el fracking. Digamos, pero es el único anuncio, digamos, sobre un sector productivo en particular que yo he visto en los anuncios del gobierno. En fin, pero todavía es una agenda fragmentada y yo diría, en la parte fiscal, hasta ahora me parece bastante confusa, porque no sabe uno cuál es el efecto neto, digamos, de los distintos anuncios que han hecho. Gracias. José Ignacio, ¿qué anticipas de la evolución anticipada de la agenda legislativa del presidente electo, dado las no, dificultades, la dinámica legislativa complicada que va a tener desde el primer momento de su mandato? Sí, bueno, ya hablando en prospectiva, pues es un gobierno que va a enfrentar unos retos muy grandes. Quizás los más urgentes van a ser en materia energética, porque con la perspectiva de un fenómeno del niño, unas deudas muy grandes con el sector privado, que no necesariamente están explícitas en las cuentas de las deudas públicas, además de lo que mencionó José Antonio, un tema de subsidios de electricidad y gas, está el tema de las deudas de aire, un operador en la costa, la parte norte del país, que pues está afectando, digamos, hacia atrás en la cadena de producción, sobre todo la industria de las térmicas, que son tan relevantes a la hora de generar la energía de respaldo en un fenómeno de sequía, donde pues la energía de generación hídrica pues necesita precisamente ese complemento de la generación térmica. Entonces, en el corto plazo, el gobierno va a enfrentar una situación energética compleja. El tema de salud también probablemente va a requerir algunas intervenciones muy rápidas y esta es una agenda que quizás, si bien es conocida, pues todavía no conocemos los detalles de la nueva administración. De hecho, estamos esperando que se nombre alguien en el gabinete en esa posición que es tan importante. Y luego, obviamente, está la situación de seguridad y la situación fiscales que no se van a solucionar de la noche a la mañana y también van a implicar pues algunas discusiones complejas. Nosotros en particular hemos venido pues tratando de producir algunas propuestas lo hicimos digamos, lo hicimos de cara al país, las teníamos y se las presentamos a varias campañas, no era para una campaña particular, y esas propuestas pues sí descansan en buena parte en buscar mayor eficiencia del gasto. Me tomaría mucho tiempo pues ir sobre las medidas detalladas porque hay unas inflexibilidades importantes, pero a pesar de esas inflexibilidades, nos parece que hay un espacio importante para, pues sí, reducir el gasto, hacerlo más eficiente. Los anuncios del gobierno electo parece que van en esa dirección también, pero no conocemos los detalles.
Acá pues nos gustaría que obviamente pues este tipo de insumos sirvan y sean útiles para guiar esa discusión, pero todavía no sabemos muy bien. Y yo creo que como tú mencionabas, pues el otro reto es, algunas de estas cosas descansan en pasar unas reformas importantes en el Congreso. Incluso en materia fiscal, no solo es la discusión tradicional de en Colombia de una reforma tributaria, sino si se entiende como una reforma fiscal donde haya también pues reducciones de impuestos que van a ser muy retadores. Está el tema de buscar mayor flexibilidad. Dentro de nuestras propuestas, pensamos que uno debería, por ejemplo, terminar rentas de destinación específica que hacen que pues, el presupuesto esté más atado. Y eso pues pasa por tener unas mayorías en el Congreso. Y todavía es incipiente saber cómo va a ser esa relación. Ahora hubo un pulso inicial donde pues sin ser experto en la materia, en esas fuerzas pues ya hubo, si se quiere, un primer síntoma de fragilidad del gobierno electo, pero yo creo que en últimas, frente a las propuestas más importantes, creo y soy optimista que el gobierno puede formar una coalición que le permita pasar esas grandes reformas. Ahora bien, con consensos, sí, como muchas veces pasa, dilaciones o compromisos, pero yo creo que el gobierno va a tener el espacio para pasar esas reformas. La pregunta es dónde el gobierno se va a jugar esas grandes, digamos, grandes reformas o cartas, porque pues finalmente va a tener un espacio también digamos, o un capital político que se puede depreciar, y pues ahí va a ser clave ver cuáles son esas dos o tres grandes apuestas que hace el gobierno. Repito, sabiendo que en lo urgente está lo energético, la salud, y luego hay dos temas muy importantes, digamos, de más largo aliento, que es fiscal y seguridad. Muchas gracias, Ignacio. Carolina, bueno, tal vez profundizando un poco la conversación sobre seguridad, no es el tema de este debate, pero supongo que va a tener impactos en la política económica, ¿no? Y en el interés del presidente electo en impulsar una política de ajuste, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo podría afectar la política económica y fiscal la otra política de seguridad que se imagina va a ser bastante central en la primera agenda del gobierno? Bueno, ven, yo creo que en materia de seguridad, sin duda, como lo ha anunciado el gobierno, habrá un cambio. ¿Sí? Hoy tenemos como estas zonas específicas donde vemos, por ejemplo, en Catatumbo o en Arauca, esas tensiones entre el ELN y las disidencias de las FARC, que se han venido medio manejando porque el gobierno ha estado como un paso atrás, ha dejado un poco que eso avance. De otro lado tenemos en el Cauca o más al sur, los conflictos entre también las disidencias, la antigua Marquetalia, el clan del Golfo. Entonces tenemos unos puntos muy críticos que se pueden exacerbar con la nueva posición del gobierno, que digamos está bien y es la bandera, pero esto en materia de seguridad, digamos, el tema de los congelados ya se descongelan, entonces vuelve a haber como un escalamiento mientras se soluciona este tema, ¿no? De seguridad. Me preocupa también el tema de conflictividad social. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el rol de la oposición? ¿Va a ser una oposición en las calles, una oposición de la movilización, del bloqueo, la reacción del gobierno? ¿Cuál va a ser? Y este ambiente de hostilidad también urbano o cerca a los centros urbanos puede generar una barrera para el desarrollo y para el crecimiento. Entonces, cómo se maneje el tema de seguridad y de conflictividad pues va a ser fundamental. Veo también, esto se asocia un poco con el tema de gobernabilidad que mencionaba José Ignacio, ¿sí? Es cómo se va a relacionar el gobierno con las otras fuerzas políticas. Y para solucionar todo el tema crítico fiscal que ya hemos mencionado de fondo, que es el gran lunar, creo que deja esta administración, se va a requerir reformas de fondo, reformas estructurales. Más si el gobierno está pensando que el ajuste se haga vía gasto que vía impuestos. El gobierno electo viene anunciando un ajuste de unos 60 billones de pesos, 3 puntos del PIB. Para lograrlo, pues requiere pasar necesariamente por el Congreso, requiere el apoyo mayoritario en el Congreso, requiere esa gobernabilidad. Entonces el avance, el desarrollo, el logro de los propósitos del gobierno y de
visión de sostenibilidad fiscal pasa necesariamente por reformas estructurales. Yo estoy de acuerdo con José Antonio, se requiere una reforma tributaria ya. O sea, ¿cómo se va a financiar el presupuesto del 2027? Ahorita, el lunes, el 29 de julio, se debe radicar el proyecto de presupuesto para el próximo año, para el 2027, lo deja este gobierno, lo recibe el gobierno electo. Seguramente, como ya se ha visto, dado la radicación de una nueva reforma tributaria por parte del gobierno actual, eso implica que van a presentar un presupuesto de nuevo inflado, sujeto a que se les apruebe esta reforma, que son 20 billones de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué recibe el gobierno? Recibe un presupuesto completamente desfinanciado, supeditado a una ley de financiamiento. Entonces, el gobierno, ¿qué va a tener que hacer? No va a poder recortar el gasto, como lo dice, sin pasar por una reforma del Congreso. No va a poder, como lo mencionó José Antonio, estos ajustes en la presidencia son 10.000 millones de pesos. Miren ustedes, 10.000 millones de pesos que le ahorraría frente a un déficit, a un faltante de 60 billones. Entonces, pues no hay comparación, es más simbólico. Pues además dijo que estos 10.000 millones los iba a destinar a gasto social, o sea que tampoco son un ahorro, son una recomposición. Entonces, frente a este escenario, es fundamental pensar en esa reforma estructural. El ministro designado, ha dicho que quisiera simplificar el sistema tributario, que no quiere llevar reforma tributaria este año, que como digo, la tiene que llevar para llevar el presupuesto, no hay forma, es que no puede reducir el gasto por las inflexibilidades tan altas, que este gobierno además las ha dejado más altas. Y que quisiera llevar una reforma tributaria el próximo año que sea más integral, que lo que busque es simplificar, dejar solamente el IVA interno y externo, el impuesto a la renta y no más impuestos. Pues simplificar el estatuto tributario siempre es un propósito y siempre es bienvenido, pero también tenemos que partir de la realidad de nuestro sistema tributario. Entonces, veo muy difícil, digamos, lograr cerrar este año sin una reforma fiscal, llevar un presupuesto sin que se pueda recortar sin una reforma estructural en el Congreso. Entonces, ahí de nuevo, atándolo como de alguna forma a la seguridad, sin gobernabilidad no se van a poder llevar a cabo estos ajustes estructurales que se deben comenzar desde esta misma legislatura. Gracias, Carolina. Dado los desafíos, quiero entrar un poco en el tema de inequidad. José Antonio, tú acabas de lanzar un libro proponiendo políticas para avanzar en el tema de inequidad. Regresando a los desafíos, ¿hay dinero o hay políticas en la situación actual que el gobierno puede adoptar para avanzar en el tema de inequidad? ¿O inequidad va a ser una palabra en el fondo por el momento hasta quién sabe cuándo? ¿O hay se supone el gobierno, otra manera de avanzar en el tema de inequidad? Bueno, en términos de, digamos, de aumento de gasto público social, digamos, no es viable, digamos, hacer mucho. Puede sí mejorar, debo decir, la focalización, o sea, a quién se le destinan ciertos beneficios en materia de gasto público. Eso, digamos, dicho sea de paso, en el gobierno actual, al comienzo había una propuesta de cambiar lo que llamamos el SISBEN, que es el Sistema de Identificación de Beneficiarios, que ha sido un sistema bastante eficiente. Ahora que hay muchos sectores que reciben subsidios del Estado que no los deben recibir. Y se había, digamos, planteado la idea de hacer un programa basado en los ingresos de la gente, utilizando los distintos sistemas de información sobre ingresos para poder identificar. Pero bueno, eso no se hizo y ahora, de hecho, se está hablando nuevamente de hacerlo, ¿no? Ojalá se haga, porque eso fue una propuesta de la cual, debo decir, yo fui parte de esas ideas. Bueno, ahora, o sea, que se puede reorientar el gasto público para que llegue a los sectores más necesitados. Eso sí se puede hacer aún en medio de un ajuste, de un ajuste del gasto público. No es fácil, es complejo y digamos, vamos a ver qué puede hacer. Y en materia tributaria, digamos, obviamente, digamos, pues yo soy defensor, como lo fui en la reforma del 2022, de un sistema tributario
más progresivo. Digamos, en el del 2022 se eliminaron varios beneficios tributarios para personas de altos ingresos, pero quedaron otros y quedaron algunos que, sobre todo en el caso de del IVA, del impuesto al valor agregado, que no se, digamos, que no se manejaron, en todas cosas por el tema complejo que se dio en el año 2021 cuando cuando el gobierno pasó, o el 2020 en realidad, cuando el gobierno pasado quiso hacer una reforma eliminando muchos beneficios de ese tipo. El ministro implícitamente, designado implícitamente ha dicho que quiere eliminar esos beneficios, pero yo quiero ver, y ahí se puede hacer algo, pero bueno, es un tema muy complejo, pero por otra parte, digamos, si quieren bajar los impuestos a los altos ingresos para fomentar la inversión, pues van en el sentido contrario. Bueno, este es un tema complejo. Yo creo que con las alternativas que hay en este momento, algo se puede hacer, pero muy poco en materia de distribución del ingreso. Gracias, José Antonio. Antes de pasar la palabra a Ben, José Ignacio o Carolina, ¿quiere comentar sobre ese tema? Bueno, yo rápidamente para dejar espacio, Carolina, si quiere, la discusión de desigualdad en Colombia es una discusión compleja porque hay digamos, es una situación muy estructural, es difícil, eh, digamos, tener ganancias en el corto plazo y sobre todo cuando hay una desigualdad de mercado que ya está heredada, pues es difícil de corregirla, a menos de que sea con programas o con una política pública muy clara. Yo creo que digamos, una de las fuentes grandes de desigualdad en Colombia está en el sector educativo y Colombia ha tenido aumentos muy importantes del presupuesto de educación, pero no está teniendo unos resultados muy buenos. Entonces yo empezaría por una discusión gruesa de la eficiencia del gasto público en la educación. Lo otro es, en estas propuestas fiscales, claramente, como decía José Antonio, la focalización tiene un margen importantísimo de mejoría. Pensamos que el 10% de las personas que reciben subsidios en Colombia de los programas sociales, claramente pues no necesitan de dichos subsidios. Y digamos, es bien conocido que, por ejemplo, el sistema pensional en Colombia es un sistema completamente regresivo. Entonces, no solo la discusión de impuestos, yo creo que tiene que haber una discusión estructural sobre el sistema educativo, luego sobre la capacidad que tiene el gobierno efectivamente reducir desigualdades con sus programas sociales y en esa combinación pues yo creo que uno puede ir teniendo avances en materia de desigualdad, que repito, es un tema de calado en el sentido que es un tema estructural. Carolina, ¿quieres comentar o? Sí, sí, yo quisiera agregar un puntico y es que estoy completamente de acuerdo con José Ignacio en que nos toca focalizarnos en la eficiencia del gasto. Si, digamos, el gobierno saca pecho diciendo, como dice José Ignacio, que el presupuesto de educación sigue aumentando, pero en realidad lo que está aumentando es los salarios de los docentes, los salarios de los profesores universitarios, son incluso, lo he mencionado en otras ocasiones, se aprobó una ley para aumentar las transferencias a las universidades, más inflexibilidades del gasto. Entonces es como cuál es la calidad del gasto y no solo en educación, sino en todo y qué recomposición pudiéramos hacerlo, pero de nuevo pasa por una reforma estructural. El gobierno actual, el gobierno saliente, está también dejando una agenda de reformas, ¿sí? Entonces radicó la reforma tributaria que ya mencioné, radicó una ley de educación también, una reforma a la ley de educación. Radicó también la reforma a la salud. Entonces ellos están saliendo de nuevo poniendo una agenda de reformas con esa visión pues, del gobierno actual. Y ahí también me preocupa, ligándolo al tema de conflictividad, que el presidente Petro ha dicho que si no se mantienen sus reformas, entonces va a tener que recurrir a la movilización social. Entonces es como una estrategia de hice estos cambios, dejo estos otros planteados, si no me los aceptan, entonces movilización. Pero, digamos, volviendo al tema de la equidad y el crecimiento, yo creo que pasamos necesariamente, y estoy de acuerdo con el planteamiento del gobierno entrante, en fomentar el crecimiento. Lo que estamos viendo ahorita de la economía creciendo bajito, 2,5 más o menos, es un crecimiento que está incluso por debajo del potencial y que el gobierno aspira a llegar por lo menos al 4%.
es fundamental para poder generar nuevas fuentes para la redistribución y la equidad. Hoy lo que vemos es que el crecimiento económico es de baja calidad. Si no solo estamos creciendo poquito, sino estamos creciendo con un crecimiento que está impulsado básicamente por el consumo y por el gasto del gobierno, mientras la inversión desplomada. Ese es otro, digamos, de los desafíos que recibe el gobierno, una inversión que era del orden del 22% del PIB, hoy está en 18%. Está superada incluso por el gasto público. Si hoy tenemos como este fenómeno de desplazamiento o de crowding out evidenciado, entonces lo que tenemos es menos espacio para el sector privado, menos espacio para la inversión productiva y un gasto público desbordado. Entonces, si esta situación se revierte y si volvemos a tener los incentivos para la inversión, si solucionamos el tema de infraestructura, de minería, si damos los incentivos adecuados para la industria petrolera, para la energía, entonces podríamos retomar ese crecimiento. Yo creo, y ya que quería mencionar este punto que también dijo José Ignacio, el tema de salud y de energía es fundamental. Aquí tenemos unas deudas, pero fíjense que no son las deudas de los subsidios, esa increíblemente la han venido cumpliendo en el gobierno, son las deudas de las intervenciones que ha hecho el gobierno en las compañías de los sectores. En el caso de energía, las intervenciones en aire. Entonces llega, interviene aire, ahora la va a liquidar y todos esos pasivos pasan a los colombianos. O sea, ahorita todos vamos a tener que pagar, no sabemos cómo, porque pues ya dijeron que esa información de aire es confidencial, pero cerca por lo menos de 4 billones de pesos. En salud tampoco tenemos información, pero intervinieron la nueva EPS, desde ahí todas las deudas pues son de los colombianos. Entonces son unas deudas, como dice José Antonio, que no son explícitas, José Ignacio, perdón, que no son explícitas, pero que están ahí. Y corregir eso pues hace parte de esa estrategia de crecimiento que creo que va a tener que adelantar el nuevo gobierno. José Antonio, con los pocos minutos que nos quedan, me interesaría hablar un poco sobre la agenda comercial del gobierno entrante, teniendo en cuenta que anticipamos una relación estrecha con Estados Unidos. No sé si esto sí o no afectaría al acceso colombiano al mercado estadounidense, pero también pensando en esfuerzos para diversificar los lazos comerciales del país, las oportunidades en Canadá, ¿no? ¿Qué piensas? Bueno, hay una agenda muy interesante. Ahora, curiosamente, Estados Unidos hoy anunció aranceles adicionales a Colombia. O sea que por ahí no comenzamos bien en términos de... con Canadá sí ha habido una negociación ya en curso positivas y creo yo que debo decir, la comunidad andina va a ser también una posibilidad interesante. Digamos, el comercio con Venezuela e incluso la reducción de las tensiones con Ecuador y con Perú, digamos, son temas también positivos, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es la agenda de comercio. Hasta ahora yo no he visto ningún anuncio en particular por parte del nuevo gobierno, digamos, de cómo va a ser la promoción, digamos, por ejemplo, de diversificación exportadora. Obviamente quieren volver a ser exportadores de mayor escala de petróleo, pero eso pues tomará un tiempo y en el corto plazo, pues es mucho más importante qué se hace en otros campos, digamos, en el sector agropecuario, en el sector manufacturero, incluso un sector que poco se ha hablado en Colombia de políticas explícitas, que es exportación de servicios. Colombia podría convertirse en un importante exportador de servicios, ¿no? Pero digamos, para eso digamos, servicios a las empresas, servicios, incluso servicios tecnológicos. Hoy en día hace un poco de telefonía a distancia, pero digamos, hay una posibilidad interesante que Colombia sea subestimado, que tiene que estar asociada, obviamente, a qué se hace en materia tecnológica, para poder estar al día en materia digamos, de ciencia y tecnología, que son, digamos, el nuevo auge comercial de servicios que estamos comenzando a vivir en el mundo entero, ¿no? Podría seguir adelante, pero creo que hay poco tiempo. No, no. Excelente. Bueno, 2 minutos para José Ignacio, para Carolina, para tocar el tema de comercio, ¿no? Y los mercados que ofrecen oportunidades al nuevo gobierno. Bueno, rápidamente, yo creo que en la obra hemos hablado de muchos retos.
pero yo creo que también hay que hablar de una coyuntura que es muy favorable para Colombia en varias dimensiones. Lo primero es, el contexto externo sigue siendo favorable para nuestro país, para Latinoamérica. Y hay que decirlo, con un proceso, aunque ahora todavía es incipiente, pero un proceso de recuperación económica en Venezuela, las oportunidades de comercio en Colombia son bastante altas. Buen punto. Entonces, creo que eso hay que tenerlo digamos, en mente. Lo segundo es, yo creo que puede haber unas apuestas interesantes donde desde el sector agrícola el gobierno acompaña iniciativas que se han venido dando desde el sector privado, quizás muy abandonadas, sobre todo en la altillanura del país, donde hay una posibilidad de ampliar la frontera agrícola sin necesidad, digamos, de ampliar o reducir los bosques o demás, que pueden generar unos réditos importantes, no necesariamente para el comercio como tal, pero sí pueden ser apalancadores de luego segundas rondas de comercio con mayor valor agregado en el sector agrícola. Entonces yo creo que ahí puede haber unas apuestas muy interesantes. Lo tercero, ya lo mencionaron, la economía de servicios. Colombia todavía pues que es lo que se ha venido reforzando, muestra oportunidades importantes en turismo y demás. Y cuarto, pues todo este tema de recuperar quizás una industria que es la industria de hidrocarburo y minería, que si bien se entiende, pues estarán sometidos a un proceso de transición energética en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, parece que las decisiones de la actual administración saliente fueron poco pragmáticas. Entonces, en esa combinación de fuerzas, yo creo que hay oportunidades importantes en Colombia en materia energética, en materia industrial, en materia de exportación de servicios, incluyendo el turismo, y eso hace que a pesar de todos los retos que mencionamos, fiscales, seguridad y demás, pues se abre una oportunidad o una ventana de oportunidad interesante para Colombia. Carolina, los efectos en Colombia de los cambios económicos y políticos en Venezuela. Completamente de acuerdo con José Ignacio, es una gran oportunidad. En este momento, el único país que tiene proyecciones positivas de crecimiento es Venezuela. O sea, mientras todo en promedio en América Latina vamos a crecer lo mismo o un poquito menos que el año pasado, tal vez menos Ecuador, que la proyección es que crezca un poquitico más, pero Venezuela se espera que crezca 4% este año y 8% el próximo año. Las filas de colombianos en Venezuela son enormes, todos buscando cómo pueden aportar, ingresar, ampliar el mercado y aprovechar esas oportunidades. Entonces, lo que estamos viendo, sí, es que se nos está de nuevo ampliando esa frontera, ampliando el mercado para poder llegar nuevamente a Venezuela. Pues recuerden que tuvimos en el 2007 más de 7.000 millones de dólares de exportaciones, hoy están alrededor de 1.000 millones, entonces el potencial es enorme, hay grandes oportunidades y pues yo creo que hay que aprovecharlas. También nos puede generar, una vez empieza a desarrollar más competencia, ¿no? Porque ya una vez la industria venezolana retome el ritmo anterior, pues empieza también a competir con nuestras empresas. Pero tenemos también que aprovechar la cercanía que tiene el nuevo gobierno con el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, lo que acaba de decir José Antonio del nuevo incremento del arancel a 12.5%, de 10% que estamos, afecta a ciertos sectores, sobre todo exportadores muy intensivos en insumos y en mano de obra. El sector floricultor, por ejemplo, el sector floricultor está muy golpeado y ahora recibe un golpe adicional con este arancel. Entonces, bueno, entonces veo una oportunidad de por lo menos retomar esa buena relación con Estados Unidos, de buscar cómo reducir esas presiones arancelarias y facilitar el comercio y también aprovechar pues el Canal de México. Cada vez vemos que los colombianos llegan más a México. México necesita, como es el proveedor número uno de Estados Unidos, necesita también a su vez nutrirse de los países de la región, y Colombia ha sabido aprovechar y creo que es un canal para continuar fortaleciendo el comercio con Norteamérica. Bueno, muchísimas gracias. Con eso yo voy a entrar aquí para cerrar la conversación. Muchísimas gracias, Carolina, José Ignacio, José Antonio y a Ben y Ken por esta excelente conversación. Creo que los últimos comentarios de Carolina de las relaciones y las relaciones con Colombia a través de Norteamérica y también en relación con Venezuela
Vamos a tomarlas en cuenta y seguir programaciones sobre ese estilo de avance. A todos ustedes por acompañarnos hoy. Los invitamos también a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de nuestros próximos eventos y programaciones. Y recuerden que los videos en español, inglés y francés estarán disponibles en ccacanada.com. Gracias nuevamente al Centro Stimson por su colaboración como socio en este evento. Gracias a Ben y de nuevo gracias por acompañarnos hoy. A todos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Gracias a Sí, todos. gracias. Adiós.